Pues muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones, en donde yo creo que, más allá de los matices y, sin duda alguna, de las aproximaciones que tenga cada uno de los grupos parlamentarios, creo que todos somos muy conscientes de que estamos en los inicios de un nuevo orden internacional. Creo que eso ha quedado claro en todas y cada una de las intervenciones. Dos, que la pregunta que tenemos que respondernos es ¿qué papel tiene que jugar Europa en esa definición, en esa construcción de ese nuevo orden internacional? Y ojalá que sea el más influyente posible, porque probablemente no haya un proyecto político como el europeo, de paz, de libertad, de democracia, de respeto a los derechos civiles y a las libertades de nuestros conciudadanos, como para poder ser un faro de ejemplo, de inspiración a otras muchas partes del mundo. Tres, ¿cuál es la respuesta, en definitiva, a ese papel que debe jugar en el nuevo orden internacional que se está definiendo Europa? Y yo creo que ahí más o menos todos podemos estar de acuerdo en que, evidentemente, con la expresión, que no es un eslogan, es probablemente un seguro de vida, hoy más que nunca, el de más Europa, es como podremos ganar en esa influencia, y ahí entran los matices sobre la autonomía estratégica, cómo se desarrolla esa autonomía estratégica. No olvidemos olvidando, como se ha hecho por parte premeditada de algunos grupos parlamentarios, el modelo social, el pilar social europeo. En definitiva, yo creo que ese sería un eje sobre el que quiero hacer pivotar esta réplica a sus señorías. El segundo, yo creo que es la distinta aproximación que tenemos a los orígenes del conflicto en Ucrania por parte de Rusia y, por tanto, qué respuesta tenemos que darle el conjunto de la comunidad internacional y, sobre todo, los territorios más próximos a Ucrania. Y yo creo que ahí, honestamente, sus señorías, aquellos que defienden, digamos, que tenemos que tener una mirada un poco más, en fin, menos de defensa, de disuasión, sobre todo en el este de Europa, es equivocada, porque al fin y al cabo lo que está pasando en Ucrania no es solamente un conflicto regional, ¿no?, como algunos parece que lo circunscriben, ¿no? No estamos hablando de un conflicto entre Ucrania y Rusia o detrás de ella lo que pueda representar Europa. Estamos hablando de algo mucho más. Lo que se está dirimiendo en Ucrania es si se respeta o no el orden multilateral, si se respeta el derecho internacional, si se consagra o no se consagra la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, el respeto a la integridad territorial, que es lo que está violando Putin desde hace 3 años o incluso más, cuando se anexionó Crimea ya por el año 2014 ante la mirada impasible de la comunidad internacional, ¿no? Por tanto, claro que todos queremos la paz, queremos que esa paz sea justa y duradera, por tanto apremia la paz, pero lo que no puede ser, eso es un premio al agresor, porque si no tendremos en el futuro mayores agresiones a otros territorios colindantes a Ucrania por parte de Rusia y, por tanto, un conflicto de una mayor dimensión a la que tenemos ahora mismo, ¿no? Eso es lo que nos estamos jugando en Ucrania. Por eso es importante apoyar a Ucrania, como está haciendo el Gobierno de España, con ese acuerdo bilateral de otros 1.000 millones de euros en el año 2025, además de los 1.100 millones de euros que les hemos transferido en ayuda humanitaria y ayuda militar en el año 2024, la formación de 7.000 soldados ucranianos en suelo español para combatir en la defensa de su nación, de su territorio, y, por supuesto, también el acogimiento, la ayuda humanitaria a más de 230.000 refugiados ucranianos y ucranianas que están en nuestro país desde el origen o desde el inicio del conflicto, ¿no? Y tercero, las lecciones, ¿no?, sobre esa construcción de Europa, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Yo creo que ahí, señorías, no podemos, no debemos repetir los errores del pasado, sobre todo durante la crisis financiera, la crisis del euro, el cómo desde Bruselas se dejó al pairo a los países probablemente los más endeudados del sur de Europa, y donde no se articularon respuestas comunitarias, respuestas europeas a un desafío que era común, que era cómo sostener el euro. Yo creo que a lo largo de estos últimos 7 años, humildemente, desde la aportación que hemos hecho desde el Gobierno de España a todos esos debates europeos, pues creo que hemos logrado articular respuestas mancomunadas que además han vinculado la eficacia en términos económicos. Hoy acabamos de conocer los datos de crecimiento económico de España en el año 2024, el 3,2% hemos crecido, estamos creciendo 4 veces más que la media europea, ¿no? Bueno, pues
no solamente ha sido desde el punto de vista de la eficacia, sino también desde la equidad, como hemos ido respondiendo a retos absolutamente gigantescos, formidables, como ha sido la pandemia, la crisis energética y la crisis inflacionaria provocada por el inicio de la invasión de Putin hacia Ucrania. En definitiva, señorías, si queremos caminar hacia una mayor integración, tendremos que definir bienes públicos europeos. Bienes públicos europeos, por ejemplo, es el cuidado de nuestro medio ambiente. Un bien público europeo también es la seguridad y la defensa europea, y lo que tendremos que articular serán mecanismos de financiación de esos bienes públicos europeos, porque la seguridad, evidentemente, en el este de Europa, en la frontera, es una seguridad que nos afecta a nosotros, como también la seguridad en el sur de Europa afecta al conjunto de la Unión Europea, ¿no? Es verdad que en muchas ocasiones, por desgracia, se plantea siempre, cuando se habla de la seguridad en el sur de Europa, en términos de reacción, en términos de crisis migratorias, como la que se vivió hace ya unos años por parte de Europa en lo que fue la guerra civil en Siria, con la llegada masiva de millones de sirios a Europa, pero en todo caso creo que es importante mantener esa digamos, visión de 360 grados cuando hablamos de la seguridad en Europa, ¿no? Yo entiendo que haya muchos españoles y españolas que les suene muy lejanos el decir que la Comisión Europea está planteando el aprovisionamiento ante eventuales conflictos. Pero eso aquí puede resultar algo lejano, pero cuando uno habla con un finlandés o con un letón o con un rumano, pues evidentemente la amenaza física que tiene y muy próxima de la Rusia imperialista de Putin, pues es radicalmente distinta. Y la Unión Europea tiene que dar una respuesta poliédrica, pero tiene que dar una respuesta a esos desafíos de seguridad que probablemente no sean tan evidentes desde ese punto de vista físico como los que pueda tener pues, un vecino o vecina de uno de estos países, ¿no? Entrando en materia, señorías, yo al jefe de la oposición, al señor Feijóo, le diría, no sé si usted ha escuchado mi intervención, realmente después de ver cómo ha declamado una intervención que llevaba escrita, no sé si ha escuchado mi intervención, no sé si de verdad piensa que no he abordado los temas, realmente, no sé si piensa que no he abordado los temas, si no he sido transparente, si no he sido claro en muchos de los debates que tenemos por delante y que tienen que ver con la seguridad y con la defensa, ¿no? Yo creo que usted y el mundo pues hemos asistido a dos debates completamente distintos, ¿no? Y creo que he hecho una exposición honesta, rigurosa, del contexto internacional al que nos enfrentamos. Creo que he señalado también los riesgos, las oportunidades que tiene España a la hora de no aislarse y de contribuir a la seguridad y a la defensa de Europa y, por tanto, su protagonismo. Yo siempre tengo muy en mente, y antes lo hacía referencia a la pandemia, y esto lo digo también para otros grupos parlamentarios a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? que yo represento como secretario general del mismo, ¿no? Cuando estuvieron en el Gobierno, cuando yo fui a pelear, junto con otros miembros del Gobierno, unos fondos Next Generation para articular la solidaridad en respuesta a la pandemia. ¿No vamos a ser nosotros solidarios con aquellos que nos están pidiendo ahora precisamente ese compromiso por parte de los Estados miembros, una vez que se están viendo atacados, en este caso por el neoimperialismo de Rusia? Yo creo que tenemos que ser también solidarios, ¿no? He planteado propuestas concretas, realistas, plenamente alineadas, creo, con el consenso europeo y con el sentir mayoritario del conjunto de la sociedad española, ¿no? Y lo he hecho, señorías, de la bancada del Partido Popular por obligación, porque es mi responsabilidad como presidente del Gobierno de España, pero también porque creo que es necesario ofrecer a la ciudadanía y también, lógicamente, a sus representantes legítimos en esta Cámara un debate sereno, pedagógico, constructivo, sobre las transformaciones que la Unión Europea tiene que afrontar en este momento en el que se está definiendo un nuevo orden internacional. Y yo honestamente pensé que esta vez, pues, en fin, esto el señor Feijóo se lo tomaría en serio, se lo digo de verdad, que frente a este, no sé, debate tan trascendental que está viviendo Europa y, por tanto, también nuestro país, donde además creo que hay mucho sentido común en él, ¿no? Pues tendríamos una oposición de Estado y no, pues efectivamente, este espectáculo de variedades y de prestidigitación que acostumbra dar desde que sube a la tribuna. Me equivoqué, yo creo que nos hemos equivocado todos de nuevo. Usted ha vuelto a pasar de puntillas sobre el tema que nos ocupa, sin valorar de verdad nuestras propuestas, ni aportar ideas propias. Realmente tampoco ha planteado la gravedad de la amenaza rusa en su totalidad.
el potencial impacto de la guerra comercial ante Estados Unidos. Ha venido a decir poco menos que desde el Gobierno de España estamos buscando el no entendimiento con Estados Unidos. Yo tengo que decirle, señoría, que a lo mejor, pues en fin, esto puede resultar llamativo, pero yo soy una persona bastante proatlantista. Admiro y mucho a la sociedad estadounidense. Considero además que la sociedad estadounidense, como la sociedad española, la sociedad europea, pues está muy por encima de sus gobiernos, en el sentido de que tienen que trascender a los gobiernos. Claro que sí, tienen que trascender a los gobiernos. Y tenemos que buscar el entendimiento con todas las sociedades, con independencia de cuál sea el gobierno de turno. Y desde luego, por mi parte, señorías, ya les adelanto que nosotros vamos a tratar siempre de preservar ese vínculo atlantista, porque creo que es bueno para Estados Unidos, es bueno para Europa y, sin duda alguna, también es bueno para el mundo, ¿no? Nos ha quedado claro a todos, señor Feijóo, que usted está indignado. Tampoco sabemos exactamente por qué está indignado. No sé si está indignado porque no le gustan las medidas que estamos adoptando en materia de diplomacia, por ejemplo, en el ámbito de Oriente Medio, en materia de seguridad o en materia de comercio, cuando estamos diciéndole a la administración estadounidense pues que en caso de que haya aranceles que nadie quiere y, por supuesto, el Gobierno de España no busca, pues vamos a tener que responder de manera unitaria, proporcional y rápida ante ese desafío. No sé si le parece mal que España se comprometa con el multilateralismo, como he hecho en mi primera intervención, que seamos el primer país, por ejemplo, europeo en ese testimonio de nuestro compromiso con el multilateralismo en ratificar un tratado tan importante, ¿no?, como es el Tratado de Protección de los Océanos, que vayamos a celebrar el próximo mes de junio y julio en Sevilla una conferencia muy importante para el sistema de Naciones Unidas, como es la financiación internacional al desarrollo, una vez, por cierto, que estamos viendo a grandes países como es Estados Unidos retirar y recortar de manera masiva la ayuda al desarrollo, que va a traer mucha más vulnerabilidad en campos como pueda ser, por ejemplo, la propagación de enfermedades, de potenciales epidemias o también, lógicamente, el desarrollo económico y securitario de muchos de estos países, ¿no? No sé si le parece bien que el Gobierno de España contribuya al fortalecimiento de la seguridad y la defensa europeo. No sé, yo creo que son cuestiones que se podrían responder de manera sencilla con un sí o con un no. No sé si está de acuerdo en aprovechar esta coyuntura para crear una nueva fase de desarrollo industrial y tecnológico en España. Me reprocha el que yo haya dicho a la presidenta de la Comisión Europea que no utilice el término rearme, pero efectivamente es que creo que es un error político. No se puede hablar de rearmar Europa. Se tiene que hablar de más seguridad, de más defensa, de caminar hacia una política exterior de defensa y seguridad comunitaria. Y eso pues tiene que ver con la defensa, pero tiene que ver con la seguridad. Lo he dicho antes, señorías. Las amenazas que tiene España son distintas a las amenazas que tiene, por ejemplo, Polonia. ¿Que son parecidas? Sin duda alguna, en algunos elementos, sin duda alguna lo son. Por ejemplo, Rusia lo es una amenaza, tanto para Polonia como también para España. Pero, evidentemente, nosotros sufrimos esa amenaza de una manera muy distinta a los polacos. Con ataques híbridos, con ataques a nuestra, digamos, ciberseguridad o vulnerabilidad de estos ciberataques, como también tenemos otras amenazas provenientes de la emergencia climática, provenientes de la lucha contra el terrorismo, de las mafias que trafican con seres humanos o también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y, por supuesto, la lucha contra el terrorismo, que se ve, por desgracia, más exacerbada como consecuencia de la respuesta que está dando la comunidad internacional, bueno, la no respuesta que está dando la comunidad internacional al conflicto en Oriente Medio, al cual haré posteriormente referencia, ¿no? No sé si cree que el Gobierno acierta pues, cuando defiende la apertura comercial y, por tanto, en fin, combatir los aranceles que Estados Unidos, con nuevos socios y ayudas a los sectores afectados, pues estamos proponiendo desde España. O piensa, como hace poco dijo el señor Aznar en una entrevista, que lo único que deben hacer los agricultores, la industria y los empresarios en nuestro país es cultivar la resignación cristiana, ¿no? En fin, la última vez que su partido celebró un congreso ordinario, hace 8 años, pues su partido era defensor del libre comercio, ¿no? No sé si hoy eso ya, pues en fin, también ha cambiado y le ha concedido esa victoria política e ideológica de nuevo también a sus correligionarios de Vox. Y sobre la dimensión digital, pues igual, ¿no? No sabemos qué opina el señor Feijóo, no sabemos si las amenazas a nuestra seguridad desde el punto de vista ciber pues les afectan, les preocupan. Nosotros llevamos desde el año 2018 pues, construyendo una arquitectura vinculada a la ciberseguridad.
No sabemos qué piensa de nuestra apuesta por la computación cuántica, tanto en Vizcaya como en Barcelona. Tampoco si apoya el desarrollo de industria de drones y semiconductores que está impulsando el Gobierno de España desde hace ya unos años. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Popular y el señor Feijóo, si es que tiene alguna, sobre la inteligencia artificial? En fin, no sé si cree que debe jugar un papel la inteligencia artificial clave en nuestro país o que solo debe servir para hacer vídeos en Twitter que ofendan a nuestros aliados latinoamericanos, ¿no? En definitiva, señorías, lo que quiero decir con esto es que el pensamiento político del señor Feijóo en estas cuestiones es como el espacio sideral, oscuro y vacío. Y el único asunto sustantivo, ¿no?, que nos ha traído, pues... El único asunto que nos ha traído sustantivo en materia de seguridad es el tema del 2% del Producto Interior Bruto. Tampoco nos ha quedado claro el porqué de su agravio. Realmente no lo he entendido bien. No sé qué le molesta. Que mi Gobierno no pida permiso al Partido Popular para cumplir un compromiso de país que adquirió el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. A ver, yo entiendo que sus señorías estén acostumbrados a no cumplir con sus compromisos, pero al menos deberían dejarnos a nosotros cumplir con los compromisos que ustedes incumplieron. Hagamos memoria. Hagamos memoria. Hagamos memoria, sobre todo para que los españoles y españolas sepan de dónde partimos. ¿De dónde partimos? En 2014... Lo he dicho en mi primera intervención, el señor Rajoy se plantó en una cumbre de la OTAN en Gales y prometió que en el año 2024, sin pasar por el Congreso de los Diputados, España gastaría en defensa el 2% de su Producto Interior Bruto. Eso es lo que dijo. En 2014 el señor Rajoy aprobó y no pasó por las Cortes Generales. Entonces, señoría, señor Feijóo, el Gobierno de España gastaba el 0,9% del Producto Interior Bruto en 2014. En defensa. ¿Qué hizo el señor Rajoy durante los siguientes 4 años? Pues absolutamente nada, como en otras muchas cosas. Del 0,9% pasó al 0,9% del Producto Interior Bruto del gasto en defensa. Ustedes prometieron algo a nuestros socios y luego no movieron un dedo para cumplir. Ese es el valor de su palabra. Nosotros, en cambio, ¿qué es lo que hemos hecho desde el año 2018? Pues hemos aumentado esa partida para llegar al objetivo fijado. Y, de hecho, en la última cumbre de Washington fijamos en 2029 para lograr ese 2% del Producto Interior Bruto. Evidentemente, el contexto geopolítico ha cambiado y nos obliga a todos los países, también a España, a anticipar ese compromiso de 2029. Pero nosotros, desde que llegamos al Gobierno de España en el año 2014, no hemos hecho sino subir el presupuesto en defensa. Hemos subido un 10% cada año de media, señorías, el presupuesto en defensa, durante los últimos 4 años. Y ustedes no han dicho ni mu. El PP no ha dicho ni mu. No se han quejado ni una sola vez. Hasta ahora. Ahora, de repente, bueno, pues nos dicen que no podemos seguir subiendo el presupuesto en defensa sin el permiso del Partido Popular. ¿Por qué ahora, señor Feijóo? Yo lo tengo claro. Porque además lo hemos visto, por ejemplo, con la revalorización de las pensiones, votando que no cuando su voto era imprescindible y votando sí cuando su voto es absolutamente prescindible porque hay una mayoría parlamentaria. Yo lo tengo claro. La intención de sus señorías, de la bancada del Partido Popular, pues es evidente, como llevan desde el año 2018, es no arrimar el hombro, tampoco en esta cuestión. Como hicieron con la revalorización de las pensiones, como han hecho con los fondos Next Generation cuando tuvimos que ir a negociar a Bruselas, ustedes intentando boicotearlo o llamando timo ibérico a la solución ibérica que nos ha permitido ahorrar 5.000 millones de euros y tener hoy un precio de la electricidad que es un 30% más barato. Pues eso, no arrimar el hombro. Lo vivimos la semana pasada también, aquí en este mismo pleno, con su rechazo a la Agencia Estatal de Salud Pública, que aumenta la seguridad de nuestros ciudadanos precisamente ante potenciales pandemias y epidemias. En fin, para los asuntos de Estado se necesita una oposición de Estado. Y el PP con Feijóo ni ha estado, ni está, ni se le espera en los asuntos de Estado. Su objetivo en este debate, como en cualquier otro debate, porque tiene una oposición absolutamente destructiva, pues no es ayudar a mejorar la seguridad de los españoles en absoluto. Es crispar,
es tratar de, bueno, pues de señalar que efectivamente pues hay dos partidos políticos en el gobierno pues que mantenemos una discrepancia histórica. Desde la época, desde la época de los 80 del siglo pasado, cuando se sustanció el debate en un referéndum de si se pertenecía o no se pertenecía a la OTAN. Pero eso no nos va a impedir el que nosotros podamos entendernos con otras fuerzas políticas de izquierdas. Faltaría más. Va a ser usted el que nos lo diga, ¿no? Y cuando la jugada no le funciona, entonces lo que hace es elevar el ruido, es desinformar, es distorsionar la verdad hasta el punto de acusarnos de autócratas, ¿no? Bueno, en fin, el Gobierno, señorías, por supuesto que va a gestionar este asunto como todos los asuntos, señorías, con total transparencia, cumpliendo escrupulosamente con la ley y con las Cortes Generales, como no podía ser de otro modo, ¿no? No deja de resultarme curioso porque siempre que traemos una ley, hacemos algo, la primera crítica que hace el Partido Popular siempre es inconstitucional. Esto es inconstitucional. Esto otro, el PSOE está fuera de la Constitución. El sanchismo ha situado al PSOE fuera de la Constitución. En fin, todo es inconstitucional. Todo lo que ellos hacen es constitucional. Si tienen 5 años bloqueado el Consejo General de Poder Judicial, absolutamente constitucional. Lo que están haciendo es defender la Constitución. Por eso bloquean la renovación del Consejo General de Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, tan constitucionalistas que son y en función, lógicamente, del interés, ¿no? Claro, vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Las competencias de cada institución, que quedan bastante delimitadas en nuestra Constitución, en el artículo 97 y 134, ¿no? Que establece con claridad qué decisiones corresponden al Poder Ejecutivo y qué decisiones corresponden al Poder Legislativo. Y en el capítulo, por ejemplo, de la Ley General Presupuestaria, se establece con nitidez qué puede y qué no puede hacer el Ejecutivo a la hora de reasignar y ejecutar partidas de gasto. Esto es así, señorías. Por tanto, cuestionar ese reparto competencial o querer confundir a la opinión pública acerca de lo mismo es una actitud impropia de un partido de Estado. Por eso le pido, señoría, que deje de degradar las instituciones, estén a la altura del momento histórico que vive España y acepten las reglas de nuestra democracia, de nuestra Constitución, no solo cuando a ustedes les conviene. Porque llevan 7 años. Llevan 7 años. 7 años pidiendo elecciones anticipadas. Ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. En 2027 volverá a pedir elecciones anticipadas porque volverán a perder. 7 años criticando cosas que forman parte de la normalidad democrática en la mayoría de los países europeos. ¿Existe un gobierno de coalición en nuestro país? ¿Un gobierno en coalición en minoría parlamentaria? Bueno, pues eso es ilegítimo. ¿Que se gobierna con el apoyo de muchos grupos? Bueno, pues es que esa es la tónica habitual en las democracias europeas. Lo que es absolutamente inhabitual es ver a un partido, el suyo, absolutamente aislado. Absolutamente aislado. Si solamente se pueden entender con la ultraderecha. Solamente se pueden entender con la ultraderecha. O que tengamos cuentas prorrogadas. Ahora dice lo de las cuentas prorrogadas, como si no hubiera tenido el señor Rajoy cuentas prorrogadas, como si no hubiera 7 comunidades autónomas, 6 de ellas gobernadas por el Partido Popular con cuentas prorrogadas. En fin. Desde luego yo diré una cosa bien clara. Bueno, al menos, ya que estamos hablando de estos presupuestos, pues hombre, yo creo que vamos a romper una lanza por estos presupuestos, que son mucho mejores que los que nos encontramos en el año 2018, faltaría más, porque esos eran un desastre. Y en segundo lugar, están apuntalando un crecimiento económico del 3,2%, 4 veces más que la media europea. Estamos con previsiones de crecimiento económico para este año en el 2,6%, cuando los principales organismos internacionales y nacionales están rebajando las previsiones de crecimiento económico de la zona euro y de la media europea. Somos la principal economía del mundo, avanzada del mundo, con unas previsiones superiores incluso a la economía estadounidense, entre otras cosas por los errores que está cometiendo la administración Trump con todo lo que antes he reflejado, ¿no? Bueno, son presupuestos que dedican un 36% más de recursos a financiar servicios públicos, prestaciones sociales, un 153% más a la innovación, que es fundamental, 30.000 millones de euros más a la transición ecológica, en fin, son unos presupuestos, señorías, que están dando credibilidad, estabilidad al país,
Como he dicho antes, estamos creciendo 4 veces más que la Unión Europea, batimos récords en creación de empleo, atraemos inversiones multimillonarias, mejoramos el estado del bienestar, reducimos la desigualdad y también la pobreza. Simplemente un dato, señorías. La tasa de riesgo de pobreza ha caído del 21,7% en el año 2020 al 19,7% en el año 2023, que son los últimos datos que tenemos. Es decir, el mínimo desde el año 2006. Sin la acción redistributiva del Estado, que precisamente ha articulado este Gobierno desde sus distintos presupuestos, pues no hubiéramos logrado tener, digamos, una tasa de pobreza inferior. Sería del 42,8% y nuestras políticas han sacado a la pobreza, señorías, nada más y nada menos que en estos años, desde el año 2020, a 10,8 millones de personas. Eso es lo que está haciendo este Gobierno con unos presupuestos efectivamente prorrogados. Aún así, y como comprenderá, nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado. Y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos. Pero también les diré, no tanto a ustedes que les importa menos, ¿no? Es curioso cómo piden las comparecencias y luego la interacción que tengo con los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. Es interesante. Silencio, por favor. También garantizo a los españoles una cosa, y es que, en fin, no vamos a aprobar unos presupuestos negacionistas, machistas y antisociales como los que ustedes han aprobado con Vox en Valencia. Dice su señoría, el señor Sánchez se esconde, no viene al Parlamento, esto es una autocracia. Bueno, yo he comparecido en la Cámara más veces que ningún otro presidente del Gobierno en la historia de la democracia. Bueno, incluso más que un tal Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia, que estuvo durante 10 años y solamente compareció en 13 ocasiones. Yo, en casi 7 años, 34 ocasiones. Llevan 7 años diciendo que estamos destruyendo la democracia española, también ha sido objeto de su intervención. Y este mismo mes, uno de los rankings internacionales más prestigiosos del semanario The Economist, pues ha hecho que la democracia española ha escalado 2 puntos más y somos la 6ª democracia, digamos, plena, con mayores facultades de un selecto grupo que es el G20, que son las 20 principales economías del mundo, ¿no? Llevan 7 años denigrando este Parlamento, dijeron que era ilegítimo, que era indigno, que era fraudulento. Y ahora su nuevo eslogan es decir que nosotros gobernamos de espaldas al Congreso de los Diputados. Pero vamos a ver, si ya hemos aprobado 28 normas con rango de ley, con el apoyo mayoritario de esta Cámara, normas muy importantes para nuestros ciudadanos y ciudadanas y también para una mayoría progresista de nuestro país. A lo mejor para usted no lo es, pero revalorizar las pensiones, aumentar el salario mínimo interprofesional, aprobar la ley de desperdicio alimentario como hicimos esta pasada semana, la reforma constitucional del artículo 49, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la Ley de Paridad y otras muchas que vamos a traer a lo largo de los próximos años hasta el año 2027, que termina la legislatura, pues yo creo que son avances importantes que merecen y necesitan los ciudadanos de nuestro país. De todas formas, aquí, si queremos hablar de defensa y de respeto al Parlamento, aquí el único partido que ha ignorado al Parlamento en materia de defensa ha sido el Partido Popular. Lo ignoró, sí, pero además es que esto no es una opinión, este es un hecho. Este es un hecho, sí. Lo ignoró el señor Rajoy para comprometerse al gasto del 2% de la OTAN y lo ignoró el señor Aznar para llevarnos a una guerra cruel e ilegal en la que murieron en torno a medio millón de personas. Porque en Irak, señorías, en Irak, señor Feijóo, no había armas de destrucción masiva, ni un Estado decidido a acabar con Occidente, como sí lo está Rusia, En Irak lo único que había era miseria. Y en la Moncloa lo único que había, con todos los respetos, era un presidente acomplejado que quería hacerse una foto en las Azores con el presidente Bush. Y el precio de esa foto
lo seguimos pagando hoy. Señoría, en fin, allá usted también con su forma de hacer oposición. Me da pie, de todas formas, a recordar, ¿no?, lo que usted hizo en Galicia, donde ha dejado un legado de caudillismo, de enchufismo, de censura a medios, de contratos a dedos para sus empresas, del entorno familiar. Usted ha dicho que no está a mis órdenes, eso es evidente, menos mal también por mi parte. Todos sabemos que está a las órdenes del señor Abascal, como quedó bien claro en su pacto de Valencia. Y desde luego, pues no nos van a dar lecciones de democracia, ¿no? Un partido que, cuando puede elegir entre pactar con las fuerzas europeístas o pactar con la ultraderecha, siempre elige lo segundo, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Cuál ha sido la principal aportación del señor Feijóo a la política española cuando salió de Galicia? Abrir las puertas a Vox, a los gobiernos de coalición. Fíjese si la excepción ibérica trabaja y es bastante particular en el caso del Partido Popular, que es el único partido de derechas en donde la ultraderecha ha abandonado a la derecha, no la derecha abandonando a la ultraderecha, sino Vox abandonando a la derecha. Ustedes eligen colaborar con los amigos. Ustedes eligen colaborar con los amigos de los tecnooligarcas, los del brazo en alto, los amigos de los aranceles, de la censura y de la violencia, a quienes quieren destruir todo lo que Europa y España representan. Si quiere ser creíble, señor Feijóo, rompa con la ultraderecha. No claudique como ha hecho con el infame pacto del Ventorro. Lo hizo usted en 2023, lo está volviendo a hacer ahora con este pacto infame en Valencia y animando al resto de sus varones autonómicos a que lo reproduzcan. Su alianza con la ultraderecha, señor Feijóo, no es cosa del pasado, y esto es realmente lo grave, lo preocupante para España y también para Europa, porque España es un país importante dentro del orden europeo, ¿no? Es el presente de su partido y es el futuro también que usted plantea para nuestro país. Un pacto del Ventorro a nivel estatal. Ampliar a toda España el pacto del Ventorro. El acuerdo negacionista en una comunidad autónoma donde se exige que se salga del pacto de Estado verde, europeo, donde precisamente lo que se incorpora en ese pacto es aumentar las inversiones en empresas y en infraestructuras hidráulicas para ser más resilientes ante los efectos climáticos adversos que está viviendo en la península ibérica, ¿no? Bueno, yo le digo, señor Feijóo, que ese acuerdo negacionista, de la suma de partidos negacionistas por acción u omisión, estoy convencido, después de lo que estamos viendo y la ciudadanía en todo el mundo, se va a romper a favor de mayorías progresistas en ayuntamientos y en comunidades autónomas el próximo 2027. Ha dicho el señor Feijóo, claro, hago una ronda de grupos parlamentarios arbitraria. Ha utilizado el término arbitrario. Se convirtió en un abogado defensor de que yo recibiera al señor Abascal en el Palacio de la Moncloa. Incluso llegó a decir que yo practicaba el apartheid a Vox. Usted, claro, no ha tenido el valor de decir eso aquí, porque sabe que es una metedura de pata, y entonces dice, no, es una ronda de grupos parlamentarios arbitraria. No, usted dijo que yo practicaba el apartheid contra Vox, como si Abascal fuera Nelson Mandela y usted un mediador buscando el premio Nobel de la paz. Pero a ver, señor Feijóo, ¿pero quién le ha recomendado a usted? ¿Quién le ha recomendado a usted esta analogía? ¿El señor Tellado, el señor Rodríguez, el señor González Pons? ¿Tiene usted la más remota idea de lo que fue el apartheid? ¿De lo que implica usar esa palabra para blanquear a un partido xenófobo como es el partido del señor Abascal? Ahora, lo mejor yo no sé si me podrá invitar usted a este Congreso del Partido Popular en Valencia. Porque no sé qué va a hacer el próximo 29 de abril, señoría. ¿Acudirá usted al Congreso Europeo del Partido Popular Europeo en Valencia? ¿O hará pellas, señor Feijóo? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido convocar ese Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia? ¿Va a tener que dar usted la cara ante los valencianos o tener que explicar a sus colegas del Partido Popular Europeo del contenido del pacto del Ventorro que ha firmado con la ultraderecha? ¿Le va a contar
Le va a contar a... Es que... ¿Verdad, eh? Yo algunas veces digo, los estrategas que tiene el PP, ¿le va a contar a la presidenta von der Leyen que ha renegado usted del Pacto Verde que su partido defiende en Bruselas, o al menos la presidenta de la Comisión? ¿Le va a contar usted a muchos de los gobiernos europeos que usted ha avalado que se dejen sin recursos a las ONGs valencianas que ayudan a menores migrantes o a los niños palestinos? ¿Que ha eliminado las políticas de igualdad de género? ¿Dará usted alguna explicación de sus contradicciones y sus incumplimientos a sus correligionarios? En fin, tal vez sus compañeros de partido se conformen con su silencio. Pero los ciudadanos españoles, yo creo que merecemos algo más del jefe de la oposición, ¿no le parece? Lleva usted 3 años al frente del PP, señor Feijóo, 3 años, y aún no se le conoce una opinión, no ha dicho absolutamente nada en esta tribuna sobre la situación en Oriente Medio. 62.000 víctimas. Después usted sigue callado. Se pone de perfil, señor Feijóo, como si la violación sistemática de los derechos humanos y la inestabilidad de todo el Mediterráneo no fuera con usted como jefe de la oposición en un país como España. Tampoco le hemos escuchado absolutamente nada sobre la situación del Sahel, sobre cómo poner fin a la guerra de Ucrania o sobre cómo abordar la amenaza arancelaria de Estados Unidos. No le hemos escuchado nada sobre América Latina, salvo para capitalizar, y ahora ya con la boca pequeña después de lo que está haciendo Estados Unidos, como el señor Abascal, para capitalizar el drama de Venezuela, alabar al señor Milei y ofender al pueblo dominicano. Y no le hemos escuchado hablar, por supuesto, nada de África y, por supuesto, nada de el recorte y el retroceso que está habiendo en materia de ayuda a la cooperación al desarrollo por parte de la Administración estadounidense en este importante continente para España y para Europa. En 3 años como parlamentario, como jefe de la oposición, usted ha preguntado 0 veces, me ha preguntado 0 veces por política exterior de nuestro país. No ha traído ni una sola propuesta valiosa a este Congreso. Ni una. No digo ni una. Lo único que le hemos visto hacer es repetir las ocurrencias del señor Aznar, de la señora Ayuso y de la señora Álvarez de Toledo, sus verdaderos estrategas en materia de política exterior. Piénselo por un segundo, señor Feijóo. Además de lo que usted ha hecho en política nacional, ¿qué ha hecho en política exterior y qué ha aportado usted a la política española? A mí se me ocurren 3. Ya le adelanto que no son buenas, pero son 3 aportaciones. La primera, la he dicho antes, tratar de evitar que Bruselas diera a España más de 160.000 millones de euros en transferencias y en préstamos a través de los fondos Next. La segunda, la conocemos bien, es evitar que la Unión Europea aprobara la solución ibérica. Una solución que usted tachó de timo y que terminó ahorrándole unos 340 euros de luz a cada hogar español en los peores momentos de la crisis inflacionaria. Y la tercera, tratar de evitar que España tuviera por primera vez en su historia una vicepresidencia ejecutiva de la nueva Comisión únicamente para dañar al Gobierno y tratar de salvar al señor Mazón. ¿Ve usted el patrón? ¿Ve usted el patrón, señor Feijóo? Sus contribuciones a la política exterior tienen 2 características constantes. Una es que consisten siempre en destruir, nunca en construir, y la segunda es que siempre han fracasado. 2 características, por otro lado, que son muy representativas de toda la labor que lleva haciendo al frente de la oposición. Hoy, pues, ha desaprovechado de nuevo esta oportunidad. En fin, yo creo que podría haber dicho alguna cosa interesante al respecto de un debate tan importante para nuestro país. Creo que los españoles merecían y esperaban una intervención de altura, pero en lugar de eso pues nos hemos dedicado de nuevo a escuchar los repetidos golpes bajos de siempre, ¿no? No es solo en política internacional, señoría, en todos los órdenes a usted la política se le queda grande, y es que su respeto por nuestro país es muy pequeño. Ahora, pues bueno, sabemos que es evidente que su estrategia consiste no en aportar, no en sumar, no en arrimar el hombro, sino en bloquear el Congreso, votar en contra de todo. Si hay que revalorizar las pensiones, pues se vota en contra. Si hay que se vota en contra. Si hay que crear la Agencia Estatal de Salud Pública, un partido que estuvo al frente de gobiernos autonómicos durante lo peor de la pandemia, se vota en contra. Si se tiene que votar en contra de las ayudas a la dana, se vota en contra. Se vota en contra de las ayudas a la dana, se vota en contra de la reforma de la ley del suelo, se vota en contra, por supuesto, de las entregas a cuenta, porque luego
pues él sale con la misma cara que vota en contra y dice, ¿qué pasa con este gobierno que infrafinancia a las comunidades autónomas? El mismo partido político que vota en contra de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y que se opone a la condonación de la deuda pública. Yo creo, en fin, el señor Tellado, el señor González Pons y el señor Miguel Ángel Rodríguez, que son los verdaderos cerebros pensantes, ¿no?, de esta estrategia, le dirán que es ganadora. Yo creo, de verdad, yo creo que se equivocan, ¿eh? No lo es porque este bloqueo... Yo sé que al señor Tellado le gusta que le mencione. Le gusta. Le gusta. Sí. Le gusta, se siente importante, eso da la talla, claro, da la talla de la oposición que tenemos, ¿no? Pero no es una estrategia ganadora, señorías, de verdad que no lo es. No lo es porque este bloqueo, ¿no?, que intenta imponer su grupo, pues evidencia lo poco que le importa en el fondo que se aprueben o no cosas importantes para nuestro país, ¿no? Y porque a nadie se le escapa que esa falta de mayorías consolidadas pues sería mucho más lacerante si usted estuviera al frente del Ejecutivo, ¿no? Señor Feijóo me reprocha en muchas ocasiones el aislamiento, la debilidad. Bueno, yo creo que la fortaleza de un país se mide en, oye, un 3,2% de crecimiento del Producto Interior Bruto, 1,5 millones de puestos de trabajo creados desde que aprobamos la reforma laboral. La debilidad yo creo que se mide en términos de incapacidad para romper con aquellos que quieren destruir Europa o de cesar a la señora Ayuso por sus casos de corrupción o de cesar al señor Mazón por su negligencia, ¿no? Pero la clave, señorías, no es... La clave es que usted no tiene ni los escaños ni los socios que hacen falta. Usted cree, pues en fin, que con su estrategia proyecta nuestra debilidad, pero lo que proyecta es nuestro compromiso y su soledad. ¿Qué tal, señor Rafael Hernando? Le teníamos antes en el Senado, ahora está usted en el Congreso. Le echaba de menos, le echaba de menos. Sí, mi mujer estupendamente. ¿Qué tal está la suya? ¿Bien? Perfecto. Pues así estamos. Mire, nuestra principal prioridad, en todo caso, señorías, es que España continúe creciendo, que se continúe modernizando, a pesar de esta coyuntura difícil que tenemos en el contexto internacional, a pesar de la falta de mayorías parlamentarias consolidadas, que, insisto, no es algo que solamente ocurra en nuestro país. Y para lograrlo vamos a seguir trabajando, negociando, entendiéndonos con todos los grupos parlamentarios, menos, lógicamente, con Vox, ¿no? Porque esa, al final, señorías, es lo que me gustaría trasladarles a los ciudadanos, es la esencia del mandato democrático, ¿no? Porque precisamente para eso nos eligen los ciudadanos, para que lleguemos a acuerdos, para que resolvamos problemas, para que aportemos soluciones, como hemos hecho, por ejemplo, con la cuestión de los migrantes menores, y no para crear otros nuevos o para bloquearlos, como hacen ustedes con el partido de Vox. Señor Feijóo, Europa y España se asoman a momentos decisivos. Yo creo que sería importante que ustedes arrimaran el hombro, si es que Aznar y Abascal le dejan, por supuesto, y si no, pues al menos que no remen contracorriente, ¿no? A veces toda la altura de Estado que se le puede pedir al Partido Popular es esa, que no remen contracorriente, ¿no? Al señor Abascal, yo entiendo que ha sido una comparecencia difícil para usted, que este es un momento difícil, señor Abascal, para usted, ¿no? Lo digo porque, evidentemente, están saliendo a la luz las contradicciones y las mentiras, ¿no?, de su partido, ¿no? Ustedes se las daban de defensores del campo y resulta que ahora lo que defienden son los aranceles de Estados Unidos a nuestros agricultores, a nuestra industria, a nuestros ganaderos. Claro, en un salto mortal con doble tirabuzón lo que dice es culpa del Gobierno de España. Ya dijo él, acuérdense ustedes, yo creo que una cita memorable que quedará en la tribuna de oradores para la historia parlamentaria, que si ponen aranceles a España será porque usted cae mal al señor Trump. Eso lo dijo usted. ¿No? Resulta que se lo está poniendo a toda Europa. Pero no se preocupen que el señor Abascal dirá que es culpa de Sánchez. Seguro. En todo caso, rebatir algunos datos al señor Abascal cuando habla, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? Hablando del sector exterior. Fíjese, me recordaba algunos datos del señor Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no? Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero, señor Abascal, uno de los mayores del superávit de nuestra balanza comercial
pues asciende a 71.793,7 millones de euros, es decir, un 4,5% del Producto Interior Bruto, un 18,7% del total de esa balanza comercial, de ese superávit, ¿no? Las exportaciones españolas, señoría, durante todos estos años están creciendo, para ser más explícito, crecen un 2,7% interanual en diciembre, o crecieron un 2,7% interanual en diciembre de 2024, es decir, el segundo mayor o mejor número de la serie histórica en nuestro país. En estos últimos 6 años, señor Abascal, para que se haga una idea, ha aumentado las exportaciones en un 40%, permitiendo que España supere a Alemania como principal economía exportadora de Europa en el año 2024. Si hace años, cuando usted y yo éramos pequeños, nos dicen que bajo un malvado gobierno bolchevique y sanchista, camino de la autocracia, iba a hacer que España fuera una potencia exportadora hasta incluso por encima de Alemania, yo creo que ni usted mismo ni yo, por supuesto, nos lo hubiéramos creído. Pero fíjese, al final, cuando usted habla de si este modelo europeo que nos hemos construido entre todos ha beneficiado o no para la industria, para la agricultura, para el sector pesquero y ganadero en nuestro país, yo creo que tengo que decir que con un rotundo sí es así. Habrá problemas, hay dificultades, sin duda alguna. Ahí está el Gobierno de España, por ejemplo, para ayudar, para pelear, como hemos peleado con el récord de ayudas directas a través de la PAC en 2023 y en 2024, que se abonaron más de 4.882 millones de euros en 2024 a 598.151 agricultores y agricultoras, ¿no? Por tanto, habrá problemas, pero el Gobierno de España, desde luego, defiende los intereses del sector primario, del sector industrial, y me gustaría que usted condenara aquí, desde la tribuna, los aranceles que está imponiendo Estados Unidos a Europa. Y un apunte más. Cuando habla usted de industria, simplemente recordarle que en la facturación industrial ha habido un incremento de 130.000 millones de euros. El número de trabajadores, señoría, en el sector de la industria ha aumentado en 176.000 puestos de trabajo y el PIB industrial ha crecido en un 31% en términos nominales y en un 6% en términos reales. Por tanto, la apuesta que está haciendo el Gobierno de España por la reindustrialización no solamente es una apuesta, digamos, declarativa, sino también con hechos estamos demostrando que ello es posible, ¿no? Por tanto, en fin, de defensores del campo a defender los aranceles de Estados Unidos a nuestros agricultores. Se las daban también de amigos de las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan, señor Abascal? Y ahora, pues bueno, en fin, ustedes que votaron, o que apoyaron, mejor dicho, a Putin, el autócrata que está tratando de invadir Europa, y luego le recordaré algunos de sus tuits, y llevar la inestabilidad a nuestra frontera sur, ¿no? Usted ha dicho, señoría, que nosotros hemos recortado el presupuesto en defensa. Bueno, ha dicho tal barbaridad de mentiras, pero da igual, porque es que usted sube aquí para hacer su vídeo de TikTok. Para eso está. Su parlamentarismo es el parlamentarismo de TikTok. Le está funcionando, porque efectivamente hay bastantes jóvenes conservadores que le están apoyando a usted en lugar del Partido Popular. Pero yo rebato esas cifras. Mire, la inversión en defensa, en 2012, ¿en qué porcentaje estaba? En el 1,02% del Producto Interior Bruto. En el año 2018, antes de que yo llegara al Gobierno, como le he dicho antes al señor Feijóo, estaba en el 0,9% del Producto Interior Bruto. Hoy está en el 1,2%, me refiero al año 2023, veremos el año 2024, es decir, un aumento medio del presupuesto en defensa del 10%. Eso es lo que está pasando desde que nosotros estamos en el Gobierno, ¿no? Se las daban de patriotas, pero ahora, bueno, pues se evidencia que están al servicio de los oligarcas extranjeros, que son los que pagan sus facturas y sus campañas de desinformación en redes. Se las daban de protectores y de defensores de los opositores venezolanos. Ahora ya no dice nada de Venezuela el señor Abascal, ni tampoco el señor Feijóo. No dicen nada, nada. En fin, ¿usted comparte la deportación forzosa que está haciendo el señor Trump a venezolanos y venezolanas en Estados Unidos? Por cierto, hablando de migraciones, señoría, simplemente algunos datos para conocimiento. Bueno, usted da igual porque le da igual los datos que dé. Usted vive en su mundo, en su realidad paralela y ya está, pero simplemente para que los ciudadanos estén al tanto de cuáles son las cifras de verdad. En lo que llevamos del año 2025, el número de entradas irregulares en España se ha reducido en un 23,3% y en Canarias ha disminuido un 25%. Y yo siempre defenderé que la migración, por supuesto, es una cuestión de derechos humanos, por eso he hablado del multilateralismo, he hablado de la necesidad
de tener una perspectiva humanista del fenómeno de la migración, pero también diré que, aparte de la cuestión de la dimensión humanitaria, hay una cuestión de interés, digamos, general para nuestro país. Fíjese, la inmigración explica, según los distintos datos, el 21% del crecimiento económico del Producto Interior Bruto de nuestro país entre el año 2022 y el año 2024. Y en términos fiscales aportan más de lo que reciben. Y, por supuesto, Venezuela encabeza el reconocimiento de protección internacional en nuestro país, donde junto con Colombia y con Perú concentran el 70% de las solicitudes. Yo se lo dije en su momento en una pregunta que me hizo usted, señoría. Desde que yo soy presidente del Gobierno, si las cifras no me bailan, nosotros hemos dado 120.000 órdenes de protección temporal a venezolanos y venezolanas. Creo que no llegaron a 30 durante los años que fue Rajoy presidente del Gobierno y, desde luego, está muy lejos de la amenaza de deportación masiva que está haciendo la Administración estadounidense a venezolanos y venezolanas. Su partido, señor Abascal, siempre ha sido, no sé, esa gran contradicción, ¿no? Y ahora que los acontecimientos internacionales pues están haciendo que esas contradicciones afloran, pues aparece lo que ustedes realmente son, que son pues unos vendepatrias, ¿no? No sé cómo les va a explicar usted a los ciudadanos lo siguiente, señoría. ¿Cómo les va a decir que Vox está aquí para acabar con el gasto público, con la corrupción, como usted siempre bien indica, cuando lo único que han hecho allí donde gobiernan es subirse el sueldo, es eliminar las agencias de transparencia y es financiarse de forma ilícita, como está investigando la Fiscalía Anticorrupción? ¿Cómo van a repetir que trabajan para la España que madruga si ustedes votan sistemáticamente en contra de las políticas que benefician a esa España que madrugan? ¿Cómo van a jurar defender la Constitución y los intereses de nuestro país ahora que sabemos que reciben más de 9 millones de euros de un banco húngaro? No sé al señor Feijóo. A mí, desde luego, la señora von der Leyen, usted habla de jefes, de jefas. No sé, a mí me parece que 9 millones de euros por parte de un banco húngaro, señor Abascal, usted sí que sabe quién es su jefe, ¿eh? Usted sí que lo sabe. ¿Cómo van a seguir denunciando la inmigración irregular si ya sabemos que muchos de sus cuadros contratan ilegalmente a extranjeros? ¿Cómo le va a explicar todo esto a su gente, no? Bueno, no se agobie, yo le doy la respuesta, usted no va a tener problema, porque su gente no son los españoles que le votan. Su gente no son los españoles que le votan. Son los oligarcas que pagan y le sostienen. Su lema no es el todo por la patria, señor Abascal. Su lema es todo por la pasta. Usted, sí, hablando de jefes, tiene ese jefe que es Víctor Orbán, el líder que persigue a los homosexuales, que trata de bloquear la ayuda a Ucrania, que paga sus facturas. ¿Por qué no le dice al señor Orbán que desbloquee las sanciones a Rusia? Viene aquí y espeta y critica que si importamos más GNL, que son contratos privados de empresas, y usted no le dice al señor Orbán que lo que tiene que hacer es desbloquear las sanciones a Rusia. Porque es el único país de los 27 que no apoya las sanciones a Rusia, que no apoya la estrategia que está siguiendo Europa respecto a la protección de Ucrania. Hombre, un poquito de, bueno, no sé, un poquito de por favor, iba a decirle. Usted pues tiene como amiga a Alice Weidel, la señora que quiere revivir el nazismo en Alemania, tiene como amigo a Netanyahu, el responsable de las mayores atrocidades que ha sufrido Gaza, al señor Milei, que promociona las criptoestafas y gobierna su país con la motosierra que ustedes también quieren imponer aquí en España. Y bueno, pues en fin, al señor Mazón y por supuesto, aunque postureen, porque es verdad que usted aquí posturea, con el señor Feijóo también, en sus tweets y en sus intervenciones públicas ustedes, bueno, pues se dan caña por eso de guardar un poco las apariencias, pero por detrás colabora con ellos, los apoya, los engorda, no porque les aprecie, porque no les aprecia, eso es evidente, sino porque tiene la intención de comérselos, ¿no? Y ya lo ha logrado en Valencia, usted se ha hecho con el control de la Generalitat Valenciana, sin tener que ir a unas elecciones, sin el engorro tampoco de tener que llevar y gestionar consejerías o asumir responsabilidades. En definitiva, no quiero tampoco relatar cuáles son los acuerdos que ha llegado usted con el señor Mazón y, por tanto, con el señor Feijóo, pero no deja de ser sangrante, señor Feijóo, que usted,
una semana pacte el Pacto de Estado contra la violencia de género y al día siguiente avale en Valencia el que se eliminen las políticas de igualdad de género. No sé, suprimir las ayudas a refugiados palestinos, a niños migrantes, abandonar a los ciudadanos que buscan los restos de familiares represaliados por el franquismo, sacar, como he dicho antes, a Valencia de un pacto verde que entre otras cosas busca modernizar presas, cauces y otras infraestructuras hidráulicas para hacerlas más resilientes ante el cambio climático. No sé, señora Abascal, enhorabuena. Lamentablemente, señor Feijóo, pues usted ha claudicado y en fin, pues se ha convertido en un maestro de marionetas, señor Abascal. Ha conseguido marcarle toda la estrategia política nacional a Feijóo sin necesidad siquiera de sentarse con él, desde fuera del escenario, a distancia. Y yo creo que esto es una muy mala noticia para Europa y, por supuesto, para España. Nosotros no compramos, señor Abascal, el blanqueo que le hace el Partido Popular. Nosotros sí sabemos cuál es el peligro que usted representa, que la ultraderecha es el mayor corrosivo social al que se ha enfrentado nuestro continente en estos últimos 80 años. Sabemos del odio que usted profesa a la libertad, a la multiculturalidad, a las mujeres emancipadas, a los homosexuales, al estado del bienestar, a Europa, a los organismos multilaterales, a la Agenda 2030, en definitiva, a todo aquello por lo que lucha esta mayoría progresista, ¿no? Y por eso no vamos a comprarles esos argumentos y por eso vamos a estar siempre enfrente de ustedes, ¿no? Yo creo que vivimos un momento grave, señorías. Sería mucho más grave, creo yo, si los señores del Partido Popular llegaran al poder de la mano señores de Vox llegaran al poder de la mano del Partido Popular, porque tendríamos enemigos externos en la Rusia de Putin, en los tecnooligarcas norteamericanos y un enemigo interno que es, a mi juicio, el caballo de Troya que representa Vox para Europa. La señora Martínez, la portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar, pues ha hablado de cosas con las que estamos de acuerdo, ¿no? Habla de paz en Ucrania, por supuesto, de la seguridad en Europa, sin duda alguna. Habla también de las garantías de seguridad, y lo he dicho antes, creo que las garantías de seguridad es un ejército ucraniano bien pertrechado. Ha hecho énfasis de la política exterior común, sobre todo vinculándolo con, la posición tan endeble o débil, ¿no?, que tenemos desde Europa con el conflicto en Oriente Medio. No será el caso del Gobierno de España, señoría. Yo creo que eso se reconoce por parte de Europa, se reconoce por parte de todos los organismos multilaterales y se reconoce por parte de los países árabes, ¿no? Yo coincido con usted, señoría, en que bien, podemos dar pasos decididos en la integración en seguridad, en defensa, desde el punto de vista europeo, pero eso tiene que ir acompañado o precedido de la política exterior. Yo soy un firme defensor de que, en efecto, necesitamos una política exterior común, porque creo, además, que tenemos una gran oportunidad. En política, como en la vida, aquellos espacios que no se ocupan, los ocupan otros. Y nosotros podemos ocupar un espacio de centralidad en el orden multilateral, condicionar e influir el dibujo de ese nuevo orden internacional que está creciendo. Pero para ello, yo creo que, en efecto, lo que necesitamos es avanzar en nuestras capacidades de disuasión para centrarnos en lo importante. Y lo importante son todos estos debates a los cuales usted ha hecho referencia. ¿Qué hacemos con la emergencia climática? ¿Qué hacemos con la lucha contra la pobreza? ¿Cómo abordamos un fenómeno migratorio que tiene que ser regulado y desde una perspectiva humanista? ¿Cómo abordamos la financiación al desarrollo ahora que Estados Unidos se repliega y abandona toda la ayuda oficial al desarrollo? Y yo creo que para ello, pues, por ejemplo, un punto de encuentro puede ser la Cumbre de Sevilla de junio y julio de este año, donde España pues va a lucir con voz propia y con luz propia, mejor dicho, en un debate multilateral tan importante como es la financiación al desarrollo en nuestro orden o nuestro sistema multilateral. Habla usted de que, efectivamente, lo importante no es el cuánto, sino cómo invertimos ese mayor presupuesto en defensa y en seguridad y, sobre todo, el juntos, ¿no? Creo que estos dos temas, el cómo y el juntos, son probablemente más importantes que el cuánto. Pero es verdad que hay unos compromisos asumidos en 2014 por otra administración de lograr ese 2% y nosotros tenemos que cumplirlo, señoría, ese 2%, porque España no puede quedarse fuera del consenso europeo. Nosotros hemos pedido la solidaridad en momentos muy difíciles para los españoles, como es la pandemia. Nosotros ahora tenemos que ser solidarios con estos países y, por tanto, tenemos que formar parte del núcleo decisor de esos avances en la integración en seguridad y en defensa, sin olvidar, como usted ha hecho bien, y yo lo comparto, toda la dimensión social del proyecto europeo, el pilar social. Créame
que si hoy en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea hay una mención específica a la formación del capital humano, al pilar social europeo, es gracias a la contribución española, como también, lógicamente, lo es el que se hable de seguridad y de defensa, ¿no? Usted habla de que, efectivamente, en el cuánto, cómo y juntos, pues evidentemente tenemos que hacerlo de una manera inteligente, ¿no? Y quiero recordarle que con el alto representante Josep Borrell en la Unión Europea, con el concepto estratégico de la OTAN, se definieron distintas amenazas para España. Se definió como amenaza, y para Europa, se definieron como amenazas a nuestra seguridad y a nuestra defensa los conflictos armados, como lo que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania. Se definió también la emergencia climática que desgraciadamente hemos vivido en Valencia de manera particularmente dramática. Bueno, hago una digresión sobre este asunto. Si no llega a ser por los progresistas de este país, hoy no tendríamos UME, porque el Partido Popular siempre rechazó la UME. Hoy ya nadie cuestiona la aportación a la protección civil y a la respuesta ante emergencias climáticas como es la UME. Bueno, pues se definió también la emergencia climática como una amenaza a nuestro continente. También los ataques híbridos, a los cuales antes he hecho referencia, y también el terrorismo internacional que, por desgracia, como he dicho en mi primera intervención, pues, en fin, cada vez cobra más cuerpo en zonas particularmente sensibles para España. Antes ha hecho referencia precisamente la diputada de Coalición Canaria, como es el Sahel, ¿no? Por tanto, tenemos que invertir más, tenemos que invertir mejor y tenemos que invertir juntos. Ha habido distintos intervinientes que han hablado de que este esfuerzo presupuestario no implique comprar más a Estados Unidos, sino reforzar la autonomía estratégica europea, y esa es la línea tanto del Libro Blanco de la Comisión Europea, cuando se habla de preferencia europea, porque lo que queremos es desarrollar nuestra tecnología y nuestra base industrial de la seguridad y la defensa, y desde luego es la aproximación que tiene el Gobierno de España a esta cuestión. Si queremos invertir más es para ser más autónomos, no más dependientes de otras potencias, ¿no? Autonomía estratégica abierta, yo os comparto con usted, señoría, y lo dijimos, por cierto, en la Cumbre de Granada, durante la presidencia española de la Unión Europea, en el semestre del año 2000, o en el primer semestre del año 2023, efectivamente el Pacto Verde, el pilar social, y sobre ciberseguridad, señoría, tampoco estamos haciendo más de lo que hemos venido haciendo desde el año 2018 que estamos gobernando. Fíjense, en el año 2019 definimos la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En el año 2022 pusimos en pie un Plan Nacional de Ciberseguridad con 1.000 millones de euros de partida asignada. En el año 2025, como saben ustedes, porque usted es portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, hemos presentado la Ley de Coordinación y de Gobernanza de la Ciberseguridad y también la Ley de Inteligencia Artificial y la Ley de Servicios Digitales. En definitiva, estamos articulando y construyendo una arquitectura de ciberseguridad precisamente para hacernos más fuertes ante las ciberamenazas que, como he dicho antes, en Europa el año pasado costaron 44.000 millones de euros. 44.000 millones de euros en ciberataques, es decir, como he dicho en mi primera intervención, el equivalente al PIB anual de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, por supuesto, en el pilar social, cuente usted con que el Gobierno de España lo va a seguir defendiendo a nivel europeo. Señor Rufián, quiero decirle que estoy en buena medida muy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Creo que en efecto, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras fuerzas progresistas, a las cuales luego me dirigiré, creo que hay un error de diagnóstico. Un error de diagnóstico por parte de algunas fuerzas progresistas respecto al origen de la invasión de Putin hacia Ucrania. Putin lo que niega es la mera existencia de la nación ucraniana. Lo que no quiere es que exista un gobierno autónomo, independiente en Ucrania, y si tiene que existir un gobierno, que sea un gobierno títere como el que tiene en Bielorrusia. Eso es lo que quiere Putin. Lo que quiere es aumentar su área de influencia para menoscabar y debilitar el área de influencia del verdadero proyecto que teme. Y el verdadero proyecto que teme, usted lo ha definido bien, con todas las dificultades, las salvedades, los errores que pueda cometer Europa, como es el proyecto de democracia, de derechos, de libertades que representa, de progreso, ¿no? Que representa Europa en un mundo multipolar. Por tanto, si ese es el diagnóstico, es decir, lo que hay es una pulsión neoimperialista, lo que hay es
un cuestionamiento de la integridad territorial de naciones simplemente por el hecho de que no creen en su mera existencia o simplemente por el hecho de que si existe un gobierno tiene que ser un gobierno títere, pues evidentemente la respuesta tiene que ser otra bien distinta. Me sorprende y mucho que se reproche a este gobierno, al gobierno de España y también a los gobiernos europeos, con todos los errores que hayamos podido cometer, que somos gobiernos que queremos la guerra. Yo creo que lo que queremos es pertrecharnos con capacidades de disuasión para que nadie nos ataque, como está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Hay algunos portavoces que han dicho desde esta tribuna que Rusia no es una amenaza para Europa desde el punto de vista físico. Bueno, eso a lo mejor para un partido político español puede ser una verdad falsa, a mi juicio, porque si uno se va a estos países de los países bálticos, los países nórdicos o los países del este de Europa, ellos son muy conscientes de que existe una amenaza real a su integridad territorial. Pero tanto es así, señor Rufián, que no lo digo yo, lo dice el propio primer ministro, o el que fue presidente de Rusia, y no sé si hoy es primer ministro de Rusia, el señor Medvedev, que hablaba de que los siguientes serían los países bálticos. Y claro, los países bálticos han tomado buena nota de esta amenaza y, evidentemente, lo que nos piden a todos los países europeos es la solidaridad para poder disuadir, en este caso, a la Rusia de Putin de continuar con esa escalada y con esa anexión unilateral que se está haciendo tanto en Ucrania como en otros países como pueda ser Moldavia o como estamos viendo en Bielorrusia, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que desde ese punto de vista estamos de acuerdo. Sobre la administración estadounidense, yo soy de los que cree que para preservar mejor el vínculo transatlántico lo que tenemos que hacer, por encima de la coyuntura de los gobiernos que haya a un u otro lado del Atlántico, es reforzar el pilar europeo, y eso significa que haya más Europa desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, como estamos manteniendo, en definitiva, una autonomía estratégica que hoy desgraciadamente no tenemos porque dependemos y mucho de la tecnología estadounidense. Lo dije en mi primera intervención. Al fin y al cabo, cuando aquí se habla de la Europa de la seguridad y la defensa, da la sensación de que estuviéramos hablando de algo que los padres fundadores de la Unión Europea no hubieran concebido. Y lo he dicho en mi primera intervención. Ya en 1950 del siglo pasado, gentes como Jean Monnet defendió la creación de una comunidad de la defensa europea. Y fue precisamente la derecha francesa quien la tumbó abajo. Si eso no hubiera ocurrido, hoy tendríamos probablemente un ejército europeo que es al que ahora mismo tenemos que ir si queremos tener esa capacidad de disuasión para defender nuestro modelo de paz, de convivencia y de democracia y de derechos y libertades que queremos para nuestro continente, ¿no? A la señora Nogueras decirle que efectivamente el problema, no sé muy bien, con todos los respetos, por qué siempre trata de incorporar a la izquierda en sus reproches sobre qué visión tenemos sobre España, ¿no? Y sobre los territorios y las comunidades autónomas de nuestro país, porque yo creo que durante todo este tiempo ha quedado bastante claro, bastante meridianamente claro, el que hay una derecha y una ultraderecha que lo que quieren es homogeneizar y uniformizar a España. El señor Abascal habla de provincias, no habla de comunidades autónomas, evocando, por supuesto, su pasado franquista, ¿no? Pero el señor Feijóo, por supuesto, no cree, por mucho que haya sido presidente de la Xunta de Galicia, eso fue en el pasado, muy remoto, no cree en la diversidad territorial de nuestro país. Yo creo que eso no es la aproximación que tiene la izquierda española y, desde luego, yo hablo en nombre del Partido Socialista Obrero Español. Usted, por supuesto, defiende unas tesis independentistas, nosotros defendemos unas tesis más de unidad, porque creemos que ahí es donde está la razón de ser de España, de Cataluña. Creo que, además, lo que estamos viendo durante este último tiempo es que, en efecto, están volviendo empresas, está volviendo inversión extranjera directa a Cataluña. En definitiva, queremos que Cataluña vuelva a ser un motor del crecimiento y del desarrollo económico del conjunto del Estado, porque eso va a ser bueno para Cataluña, para España y también para Europa, porque Cataluña es una importante economía de nuestro territorio. En definitiva, yo no comparto con usted que España o que la izquierda española tenga una visión de España parecida o semejante a la que tiene el Partido Popular. Desde luego, no con esta, y mucho menos si hablamos del Partido Popular y Vox. Sobre la industria de la defensa, señoría, yo creo que el papel de Cataluña puede ser muy importante, muy importante. Yo creo que hay activos muy relevantes en Cataluña, ahí está el BSC,
el supercomputador de Barcelona. Están también todos los proyectos que estamos vinculando con fondos europeos relativos a los semiconductores y a los chips y, por tanto, la inteligencia artificial. Y, evidentemente, Cataluña tiene importantes activos, como tienen otros territorios, en comunicación satelital, que es, sin duda alguna, uno de los importantes elementos que vamos a tener que apostar si queremos garantizar eso que se llama la autonomía estratégica, ¿no? En definitiva, no queremos Starlinks ni en España ni en Europa, queremos nuestras propias comunicaciones satelitales, porque eso también es hablar de defensa, de seguridad y, por tanto, de autonomía estratégica, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la visión que me gustaría trasladar a los ciudadanos, que cuando hablamos de seguridad y de defensa no estamos hablando de tanques ni de cañones, estamos hablando precisamente de tecnología. Estamos hablando de cómo garantizamos que las comunicaciones de los ciudadanos y ciudadanas sean seguras, de que cuando nos aproximamos a una pantalla en nuestra Surface sepamos que no vamos a sufrir ciberataques o que cuando cogemos un tren pues no vamos a sufrir cualquier amenaza a nuestra seguridad digital que pueda poner pues en riesgo nuestra economía o sectores tan importantes como el sector turístico. O cuando hablamos también de tecnología estamos hablando de innovación, de ciencia, en definitiva, de cuestiones que ahora mismo pues en algunas ocasiones se escapan, ¿no?, al debate público y que yo creo que es la pedagogía que tenemos que hacer entre todos. Pero, en todo caso, señoría, nosotros apostamos por el papel de Cataluña, lógicamente, también en el desarrollo económico de esta industria de la seguridad y la defensa. Bueno, la señora Aizpurua de Bildu, pues efectivamente habla de un mundo complejo. No podemos sino estar de acuerdo con ello. Lo he dicho al principio de mi intervención. Yo me aproximo como presidente del Gobierno a esta nueva realidad pues con la prudencia de estos primeros pasos que se están dando hacia un orden internacional que no sabemos exactamente en qué devendrá. También con la experiencia de estos últimos 7 años, donde hemos tenido que gestionar crisis muy graves y donde probablemente Europa y Occidente haya tenido que abrir los ojos. Hasta 2020 Europa no pensaba que pudiéramos sufrir una pandemia y la sufrimos. Tampoco pensábamos que íbamos a sufrir una guerra y estamos sufriendo una guerra a las puertas de Europa. En definitiva, yo creo que tenemos que despertar y tenemos, por tanto, que aproximarnos con esa prudencia, con esa experiencia que tenemos en la gestión de crisis acumulada durante estos últimos 7 años y con toda la humildad. Yo creo que la hemos sacado todas estas pruebas con nota y también con la convicción, pese a todas esas incertezas a las cuales usted antes hacía referencia, de que la única, certeza es Europa y que es lo que tenemos que reforzar y lo debemos hacer entre todos. Claro, habla de que no son las sociedades quienes definen las necesidades y las amenazas que tienen los europeos. Y yo lo que le pido es que hagamos un ejercicio de abstracción. Imagínese usted que pues, vive en Finlandia, donde comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. O imagínese que usted es representante de un partido político en Letonia, o en Rumanía, o en Bulgaria. Porque, efectivamente, cuando usted habla con los representantes legítimos de esos ciudadanos, lo que les dicen es que, por supuesto, tenemos que mejorar las capacidades de seguridad y de defensa. Se lo dicen. Y hay países que están invirtiendo hasta el 5%, Lituania, en defensa. Y no es algo que vaya en contra de los ciudadanos de Lituania. Es que los propios ciudadanos de Lituania están pidiendo que el Gobierno lituano invierta esa cantidad ingente de recursos económicos en la seguridad y en la defensa de sus fronteras, ¿no? ¿Eso les hace mejor o peor que nosotros? No. Creo que tenemos todos que aterrizar los discursos, que pueden sonar, con todos los respetos, muy bonitos, en la realidad de cada uno de los países. Y ser solidarios con esas realidades. El Gobierno de España lo es. Como nosotros fuimos también exigentes con la solidaridad de otros países cuando nos tocó lidiar con la pandemia en el año 2020 y en el año 2021 y en el año 2022, ¿no? Nos queda muchísimo trabajo por hacer, usted lo ha dicho también, en el ámbito de la autonomía estratégica. Tenemos que responder estas preguntas, ¿no?, con seriedad y con rigor. Las decisiones, evidentemente, se toman por los mecanismos democráticos que tiene Europa. Está la Comisión Europea, está el Consejo Europeo, está también el Parlamento Europeo, están los Estados miembros, sus gobiernos y sus parlamentos. En definitiva, yo creo que lo que son los filtros democráticos, ¿no?,
que tenemos pues son, yo creo que no tienen parangón en otras partes del mundo, ¿no? Claro, usted dice que Estados Unidos ha utilizado a Ucrania para, de alguna manera, responder a sus intereses geoestratégicos respecto a Rusia. Más o menos ha venido a decir algo así. Bueno, yo puedo compartir algo de ese análisis, pero no el 100% del mismo. Y le digo porque creo honestamente que Ucrania hoy no existiría, hoy no estaría resistiendo, después de 3 años de invasión, si no fuera por el apoyo de Europa y particularmente por el apoyo de la OTAN y también por el apoyo de la Administración, particularmente de la Administración Biden. No hubiera resistido, señoría, no hubiera resistido. Y, en fin, ahí quiero también poner en valor el apoyo que está dando España a Ucrania, con esos ya 2.000 millones de euros que vamos a desembolsar durante estos 2 años a Ucrania, siendo el cuarto contribuyente al Fondo Europeo de la Paz, que vehicula buena parte de los recursos económicos que la Unión Europea está dando a Ucrania para su defensa, en definitiva, para... No olvidemos nunca que el origen es completamente distinto al origen que pueda haber de otros conflictos, ¿no? Hay en algunas ocasiones otros partidos políticos progresistas que hablan de poco menos que equiparan este conflicto, esta invasión, a la guerra de Irak, nada más lejos de la realidad. Creo que aquí lo que estamos haciendo es defender el orden internacional, el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, y en Irak lo que se hizo fue violar esa Carta de Naciones Unidas y esa integridad territorial con mentiras y con falsedades. Por tanto, no es lo mismo, ¿no? Comparto con usted que tenemos que tener una política exterior común, lo he dicho en mi primera intervención, que tenemos que abrirnos al mundo, que tenemos que mantener y estrechar lazos con otras partes del mundo. Fíjese que es particularmente curioso que la Administración estadounidense en todos estos meses no haya hecho una sola referencia a un continente tan importante para el mundo y para Europa como es el continente africano, y donde yo creo que ahí España y Europa tenemos muchas cosas que aportar, ¿no? El señor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, bueno, yo creo que en relación con Israel y con Gaza, tanto España como la Unión Europea claramente hemos dicho que no y hemos sido bastante rotundos, ¿no?, en el rechazo a esos planes de deportación por parte del Gobierno israelí. Es verdad, y a nosotros nos gustaría, pero bueno, es la realidad que también nos encontramos en Europa, que no hay una unanimidad en torno a la contundencia en el rechazo a la política del primer ministro Netanyahu. Pero sí que también es cierto que hay un respaldo por parte del conjunto de la Unión Europea al plan de reconstrucción de Gaza presentado y aprobado por los países árabes, ¿no? Y antes había otro portavoz que me hablaba sobre si apoyábamos o no apoyábamos. Bueno, España está apoyando las demandas a la Corte Internacional de Justicia que se han hecho por parte de otros países en relación con los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Hay una cuestión que antes se ha hecho referencia por parte de otros grupos parlamentarios. Me llama poderosamente la atención que se hable de los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando Netanyahu en Gaza y en Palestina, cuestión en la que estoy de acuerdo, pero no se mencionen los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado Putin en la invasión en Ucrania. No lo digo por usted, señor Esteban, pero me parece que es importante, si queremos ser objetivos y coherentes con la posición que mantiene España y que yo creo que es el sentir mayoritario de la ciudadanía, el que también denunciemos estos crímenes de lesa humanidad perpetrados por Putin. Fíjense, señorías, desde el inicio del conflicto, mejor dicho, de la invasión, según datos ucranianos, en las zonas ocupadas por los rusos en Ucrania se han deportado a más de 20.000 menores y se les han llevado a familias rusas. Bueno, una de las cosas que está pidiendo precisamente Zelensky para abrir negociaciones en esa paz justa y duradera, y me parece que es no de justicia, de sentido común y de humanidad, el que esos niños y niñas vuelvan a sus padres y madres en esas zonas ocupadas, ¿no? Por tanto, yo creo que, al igual que nosotros apoyamos estas demandas contra crímenes pues, que efectivamente consideremos que son de lesa humanidad, perpetrados en este caso por el Gobierno israelí, pues también defendemos lo propio cuando hablamos del Gobierno de Putin, ¿no?, y lo que está haciendo en Ucrania, ¿no?
Por tanto, tenemos una posición de coherencia. Señor Esteban, sobre las relaciones transatlánticas, yo lo he dicho antes, en fin, puede parecer raro, ¿no?, viniendo de un dirigente progresista o de izquierdas, pero yo defiendo el vínculo transatlántico. Creo que es en interés de España y en interés de Europa el que ese vínculo se refuerce, y para eso, como he dicho antes, aunque parezca contradictorio o paradójico, lo que tenemos que hacer es reforzar el pilar europeo. Y reforzar el pilar europeo de esa relación transatlántica pasa por profundizar en el mercado único, ser competitivos, avanzar en la autonomía estratégica, mantener, lógicamente, las puertas abiertas y abrirnos al mundo con nuevos lazos comerciales, y tratar de evitar, como ha hecho la Comisión Europea durante estas últimas semanas, pues una guerra comercial con Estados Unidos tendiendo la mano, ¿no? Y también sobre seguridad y defensa coincido con usted, señoría, en que tenemos que centrarnos en el debate no solamente de cómo invertimos más, sino si invertimos mejor y conjuntamente, ¿no? Tampoco comparto con usted, de alguna manera, ese pesimismo que nos impregna a todos cuando hablamos del futuro de Europa. Porque, evidentemente, hay debilidades, hay amenazas, pero yo creo que también Europa, durante todos estos años de crisis sucesivas, ha logrado salir fortalecida. Yo recuerdo que durante los orígenes o los inicios de la pandemia se criticaba a Europa por la lenta vacunación, el ritmo de vacunación respecto a Estados Unidos o incluso el Reino Unido, ¿no? Y finalmente, no solamente hemos sido uno de los continentes que más hemos vacunado a nuestra población, sino también que más vacunas hemos dado a otras partes del mundo, ¿no? Por tanto, yo tendría una posición un poco más matizada respecto a la decadencia de la Unión Europea que usted ha hecho mención, ¿no? Porque creo que, en efecto, pues somos el primer bloque comercial del mundo. Es verdad que la Unión Europea necesitaría tener procesos de decisión mucho más rápidos, pero también es verdad que el animal político que es Europa no es China o no es Estados Unidos. Somos algo más, pero somos eso también, que la suma de los 27 Estados miembros, y, por tanto, pues bueno, creo que lo importante, lo decisivo, me llama la atención también, señor Esteban, a usted que le gustan mucho los debates, es que en ninguna de las intervenciones se ha hecho referencia al proceso de ampliación que va a ser testigo Europa durante los próximos años a países muy importantes, muy relevantes, como es Ucrania, como es Moldavia o como son los Balcanes occidentales, y eso va a tener un impacto sobre las políticas presupuestarias y las políticas europeas. Pero, en todo caso, lo que quiero decir con esto es que lo bueno es que sabemos cuáles son las políticas que tenemos que poner en marcha. Aquí se ha mencionado y mucho, incluso el señor Abascal ha mencionado el informe Draghi. Pero el informe Draghi, además de hablar de la necesidad de mejorar nuestra competitividad, habla de la exigencia de, para mejorar la competitividad y hacer frente a todas esas amenazas que tenemos, de la movilización sin parangón anualmente, creo recordar, ministro Cuerpo, de 500.000 millones, 800.000 millones de euros al año. Al año. No en 4 o 5 años, sino al año. Eso dice Draghi, antiguo presidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano, ¿no? Eso el señor Abascal no lo menciona porque no le interesa, ¿no? Porque él está en otra cosa. Pero si miramos en su totalidad el informe Draghi, pues veremos que, en efecto, tenemos una hoja de ruta bien definida. Y simplemente por hacer justicia al informe Letta, y esto es una de las cosas que a mí más me duele, Europa es una economía ahorradora, como usted bien sabe. Cada año transferimos, como consecuencia de que no tenemos un mercado único de ahorro y de inversión, más de 200.000 millones de euros al año a Estados Unidos para financiar su crecimiento económico, que luego nos vuelve en forma de productos y de servicios, y encima el señor Trump nos quiere poner aranceles, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que caminar hacia ese mercado único y, por tanto, creo que la hoja de ruta es clara. Lo que se necesita es pues voluntad política. Yo creo que, como decía Monet, pues al final Europa es la suma de las decisiones que tomamos conjuntamente cuando se dan esas crisis y, por tanto, pues bueno, no hay mal que por bien no venga, en el sentido de que pues ahora podemos dar pasos decisivos hacia una mayor integración de nuestros mercados de capitales, ¿no? Bueno, yo creo que al señor Esteban le he respondido más o menos en todo lo que me ha planteado. La señora Belarra, pues, bueno, yo creo que es bastante injusto que usted equipare la invasión de Putin en Ucrania a la guerra de Bush en Irak. No le veo relación, señoría. No le veo una analogía. Creo que, además, usted está haciendo una
una enorme injusticia con todos aquellos españoles y españolas que se manifestaron en el no a la guerra de la invasión de Bush a Irak. Porque ahí lo que hubo fue una flagrante violación del derecho internacional. Y en Ucrania lo que está habiendo es una flagrante violación del derecho internacional por parte, en este caso, de Putin y de Rusia, ¿no? Y a partir de ese error en el diagnóstico, si usted me lo permite, pues claro, pues tiende, como ha hecho con todos los perdones, pues históricamente una parte de la izquierda de nuestro país, como también una parte de la derecha de nuestro país, al aislacionismo. Estas cosas, pues no, pues que lo hagan otros. Ahora, si nos viene una pandemia, entonces sí pedimos apoyo y solidaridad a Europa. Ahora, si hay un problema de seguridad en otra parte de Europa, bueno, que sean otros. Nosotros desde España, nosotros desde España, por supuesto que tenemos que comprometernos con la seguridad y la defensa de todos los europeos. Por cierto, lo hemos hecho con ustedes en el Gobierno. Y ustedes no dijeron nada. ¿Será porque estaban ustedes en el Gobierno? Porque nosotros hemos aumentado, desde que yo soy presidente del Gobierno, en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa, señoría. Con ustedes en el Gobierno, con usted como ministra. Usted no me llamaba entonces señor de la guerra. Ahora sí. Claro. Pero lo más importante, hemos aumentado en 10.000 millones el presupuesto en defensa, pero hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social, hemos aumentado en 30.000 millones de euros el presupuesto en transición ecológica, hemos multiplicado por 8, señoría, el presupuesto en vivienda. Bueno, pues... y, por cierto, usted dice que estamos aumentando la deuda, pero si hemos rebajado la deuda 5 puntos del PIB desde el pico de la deuda pública en nuestro país en el año 2021, creo recordar, ¿no, ministro? 5 puntos y estamos hoy más cerca del 100% de la deuda pública que entonces cuando ustedes estaban en el Gobierno, y me reprocha que si estamos aumentando la deuda pública cuando lo que realmente estamos haciendo es bajarla, ¿no? Bueno, yo creo, señoría, que tenemos una discrepancia capital, y es que, claro, usted hace la analogía de que usted es psicóloga de formación y que entonces si dos personas negocian, si tienen un arma encima de la mesa, pues entonces eso es... Yo puedo estar de acuerdo con usted, pero es que el problema en Ucrania no fue ese. El problema en Ucrania, siguiendo su analogía, es que hubo una persona con una pistola en la mesa y otra que no tenía una pistola en la mesa. Por eso, pues efectivamente lo que hace Putin es invadir Ucrania. ¿Y qué es lo que quiere Putin, señoría? Putin lo que quiere para frenar la guerra es lo siguiente. 1, lo que él dice, desmilitarizar Ucrania. Es decir, dejarla débil para seguir invadiéndola en un futuro. 2, lo que habla de desnazificar Ucrania. ¿Qué significa para Putin desnazificar Ucrania? Significa tener un gobierno títere, como tiene en Bielorrusia. No un gobierno autónomo, independiente, que quiere mirar a Europa y no ser un área de influencia, en este caso del neoimperialismo ruso, ¿no? Y por tanto, señoría, pues ¿qué quiere que le diga? Que es, con todos los respetos, muy sencillo pues venir aquí y decir que, por supuesto, nosotros lo que queremos es aumentar el presupuesto en vivienda. Yo ya lo he dicho a los españoles, no va a haber recortes en el presupuesto social, pero por supuesto que España va a ser un país que pese, que cuente, que sea solidario en una amenaza, un desafío que tenemos por delante, que es el de la seguridad y la defensa de nuestro continente, ¿no? Y bueno, ya que diga usted, a mí eso ya me parece que es la falta de argumentos total, que eso es lo que dijo el señor Abascal. Que yo aumentaba el presupuesto en defensa porque quería ser secretario general de la OTAN. Y usted dice ahora que yo defiendo esta posición por un interés general, por un interés personal y no por un interés general. Es como si yo le dijera a usted, señoría, que mientras nosotros aumentamos el presupuesto en defensa, siendo usted ministra del Gobierno de España, usted no dijo nada porque quería seguir siendo ministra del Gobierno de España. Y eso nunca lo diré. Eso nunca lo diré. No lo diré. Bueno, es el interés general, señorías, y ningún otro interés. Eso es lo que decía el señor Abascal, señoría. Bueno, el señor Rego, pues simplemente por trasladarle, señoría, que efectivamente habrá una preferencia europea en todo lo que usted ha comentado. Es lo que vino reflejado en el libro blanco de la defensa planteado por la Comisión Europea. Es también lo que de alguna manera se destila
en el instrumento financiero planteado por la Comisión Europea del Safe Europe y, por supuesto, es lo que ha defendido el Gobierno de España. A la señora Valido de Coalición Canaria, trasladarle que efectivamente su visión de 360 grados sobre la seguridad y la defensa en Europa es la nuestra. Y al señor Catalá de UPN, pues efectivamente decirle lo mismo, ¿no? que es que nada tiene que ver, señoría, la guerra de Irak o la invasión de Putin hacia Ucrania. Es que nada tiene que ver. Entonces, claro, que nos reprocha a nosotros que hoy estamos en nosotros hemos estado siempre en el mismo lado. Por cierto, el lado del sentido común, el lado del sentir mayoritario de la sociedad española que se rebela ante las injusticias, sea en Gaza, en Cisjordania, o sea en Sudán, o sea en Yemen, o sea en Ucrania. El mismo. Y al señor López, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues efectivamente recordarle, como bien ha hecho él en su intervención, el que este es un Gobierno que rinde cuentas, Este es un Gobierno que, en fin, yo he sido o soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido ante las Cortes Generales, ante sus señorías, en 34 ocasiones en casi 7 años al frente del Gobierno. El señor Rajoy lo hizo en 25 ocasiones, el señor Feijóo lo hizo solamente en 10 ocasiones o 13 ocasiones en sus 10 años como presidente de la Xunta de Galicia. En definitiva, ahí están los datos, ahí están los números. Y, en efecto, como usted bien recordaba, señor López o Pachi, pues evidentemente la fórmula es, la única certeza es más Europa, ¿no? Creo que es muy importante el que recordemos que la integración en la seguridad y en la defensa no es un proyecto nuevo, es un proyecto antiguo que aparcamos en los años 50 del siglo pasado precisamente porque Europa, pues en un contexto geopolítico muy distinto, lo que hizo fue delegar, externalizar la seguridad y la defensa de los europeos y europeas a otras naciones. Y lo que tenemos que hacer ahora es pues dar un paso en defensa de nuestra seguridad y de nuestra defensa, porque mejor que Europa nadie nos va a proteger. Así que ese es el planteamiento que tiene el Gobierno de España y nuestro compromiso es el mismo compromiso que llevo desplegando desde que llevo 7 años al frente de este Gobierno. Nosotros vamos a seguir apostando por el presupuesto social, vamos a seguir apostando por la transición ecológica, vamos a seguir apostando por todo aquello que ha hecho que nuestro país represente hoy el 50% del crecimiento económico europeo y el 30% de las cifras de nueva creación de empleo en Europa. Y, desde luego, le vamos a añadir pues esa apuesta por la seguridad y la defensa que yo creo que va a ser positiva para Europa y, por tanto, para el proyecto común. Nada más y muchas gracias.